¿Por qué Dios manda al pecador al infierno eterno? Muchas veces cuando he hablado o he escuchado con muchas personas, le he escuchado esta respuesta decir, no, Dios es un Dios bueno y no va a mandar al pecador por ciertos pecados un castigo eterno. Otros dicen de que Dios los va a destruir. Y otros simplemente he escuchado que no creen en el infierno. Ahora, ¿por qué viene esto? Yo creo que esto está basado, o por lo menos, en un concepto errado, en un concepto bajo teológico de lo que es la santidad de Dios, la justicia de Dios y lo que es la perversión del pecado y la ira de Dios sobre el pecador. Ahora, para poder explicar esto, yo tendría que hablar un poco del Evangelio, que no es el tema que quiero tocar, pero es importante que pueda tener por lo menos un minuto que le pueda explicar cómo sucedió todo, antes de explicar esto de por qué Dios lo manda al pecador al infierno eterno. En el principio Dios creó al hombre perfecto hecho su imagen para que lo glorificara. El hombre fue creado con un libre albedrío, sin pecado, perfecto, pero sujeto a que él podía desobedecer, pero no tenía pecado. Cuando el hombre peca, viola la ley de Dios que dice que no toque cierta cosa, no come cierto fruto que había ahí a modo de prueba, el hombre voluntariamente, Dios no utilizó nada, ningún como usted peca voluntariamente y hace, no, Dios no hizo nada. No quiero hablar de conceptos teológicos del supralazarismo, del infralazarismo y del decreto, si Dios puso, probó, si dejó entrar a la serpiente, si por qué entró la serpiente. No, el hombre voluntariamente probó del fruto y obedeció a su mujer. La mujer tomó del fruto y el hombre podía haber dicho, no, mujer, peca tú y yo me aparto para con Dios. Y no sabíamos qué podía haber pasado. El asunto es que él come y de ahí en adelante dice que entró el pecado. El hombre voluntariamente, su yo, su voluntad, sus sentimientos, sus emociones, todo de continuo es hacer el mal. Está totalmente alejado de Dios. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, escuche, de los pensamientos y del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Usted dirá, no soy tan malo. El problema, ¿sabe cuál es? Es que tiene un concepto errado, vamos a decir, de lo que es la santidad de Dios, la justicia de Dios y la perversión del pecado. Y en esencia de esas tres realidades de las que yo voy a hablar ahora, de lo que, por qué Dios manda al pecador al infierno eterno. Primero voy a empezar con la santidad de Dios en estos casi 14 minutos que me quedan. La santidad de Dios es uno de los conceptos bajos, vamos a decir, que se conoce. Y dentro de los círculos, podría decir, de la iglesia, se habla mucho que Dios es amor, la prosperidad, pero no se habla de la santidad de Dios. Y si se habla, es muy poco. Más le gusta el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo que es santa y está alegre, no el Espíritu Santo, que es santidad de Dios. Y eso es lo que vamos a decir, lo que provoca esos conceptos errados de lo que es Dios, de que Dios nos va a mandar, incluso ni se predica de esto, si no acepta a Jesús, ni siquiera se habla de la ira de Dios, y eso es lo que hace sentar la criatura a Dios en el banquillo para traer a juzgar los designios divinos, los decretos que ni siquiera saben, y la soberanía de Dios y todo lo que hace, y todas estas voces y estos puños se levantan contra Dios. ¿Por qué? Porque su teología, muchas de las iglesias desconocen y no se preocupan. No le importa nada, ni siquiera quieren saber nada sobre esta soberanía de Dios y lo que Él ha resuelto, lo que Él ha decretado. Cuando hablamos de la santidad de Dios, me hace acordar a mí, a Isaías, cuando ve, en Isaías 6, ve a Dios y dice, sentado sobre el templo, y dice, ¡ay de mí! Que soy de labio impuro. Imagínese, labios. O cuando Pedro ve al Señor Jesucristo y dice, aléjate de mí que soy hombre pecador. Los demonios mismos al ver al Señor le dice, tú eres el santo. Entonces la Biblia nos muestra que Dios es santo. Usted cuando anda caminando, cualquier hombre puede mirar a una mujer y deleitarse con el ojo. Y decir, pero Dios no, ¿sabe? Dios es limpio de ojos, sus ojos. Él no puede ver el mal, Dios. No es como el hombre que ve el mal. O como alguna mujer que codicia cosas del mundo y dice, quiero esto que acaba de salir. No, Dios no se deleita en nada de esas cosas. Él es limpio para ver. No puede ver el pecado. Es luz.
Luz significa que no hay ninguna tiniebla en él, no hay pecado. No hay comunión con el pecado. Él es santo, está apartado. Y él exige, vamos a decir, que todo cristiano también haga lo mismo. Entonces, la santidad de Dios, a grandes rasgos, que no me da tiempo en este mini estudio, es lo que muchos desconocen. Dios no va a permitir a ninguna persona que no sea justificada y apartada y santificada por el sacrificio de Cristo entrar a la gloria eterna. Ningún pecador va a entrar al cielo. Ninguno que esté corrompido. Porque el pecado contamina lo que es santo. Toque. Ah, ¿viste un muerto? Tíralo. Por eso en la antigüedad se mostraba eso. Un poco tipificando lo que decía, no toques un muerto. ¿Por qué? Porque era un poco del pecado. Por eso que el leproso decía, él decía, inmundo, inmundo, para que se apartara. Como estuve hablando en el audio, bueno, no sé si se va a subir al canal ahora cuando se pueda subir, estuve hablando de remedios preciosos contra las artimañas de Satanás. El audio anterior que grabé que decía, Satanás le dice que puedes pasar por el pecado o cometer el pecado sin pecar. Eso es una mentira de Satanás, que estuve grabando en el audio anterior, estuve hablando, no puedes acercarte al pecado sin pecar. Él dice, acércate, que no te va a pasar nada. Camina con tus vestidos. No, no es así. ¿Y por qué muchos hablan así de Dios? Porque desconocen la santidad de Dios. Por eso que Dios destituyó, sacó al hombre. No podía participar de su presencia. Otra de las cosas que vamos a decir, que las personas dicen, no me va a mandar al infierno al pecador. ¿Por qué? Porque ya vimos que está basado este juicio en esencia en tres realidades. Vimos la santidad de Dios, ahora la justicia. Dios es un Dios justo. Y si Dios no castigara el pecado, no sería justo. Dejaría de ser justo. Eso es una realidad. En las Escrituras nos aparece a Él como un atributo divino, su justicia. Dios es perfectamente justo. Y Él obra justamente al castigar al pecador, eterna e infernalmente. Ahora la pregunta del pecador que se atreve a decir, pero ¿por qué un infierno eterno? ¿Por qué hay un castigo eterno? ¿Por qué no castigarlo y que muera como hacen mucho en la silla eléctrica, lo matan? Aunque no muere el cuerpo, pero el espíritu se va a una espera, castigo eterno. ¿Por qué es eterno el castigo? Usted cuando ve la justicia, bueno, si algunas justicias hay en unos países, no como la de Dios, pero usted va a ver que el castigo no es lo mismo cuando hay un robo y un asesinato o un patricidio o que es matar a un padre o un bebé. Acá, creo que en mi país, acá vi que un hombre había matado a un chiquito no sé cuántos meses, un golpe. Los castigos no son los mismos que robar un pan para comer. Entonces, el alcance y la consecuencia de la transgresión de la pena, de la condena, difieren de acuerdo a lo que la persona ha hecho. O la ofensa. Ahora eso de este lado del sol. Pero ofender a un Dios infinito, a un Dios eterno, con un pecado, demanda un castigo eterno. Dígame, es lo mismo para aquel que viene a Cristo. Si Él promete vida eterna y Él tiene vida eterna, ¿cuánto cree que va a vivir usted? ¿100, 50, 1000 años, 2000 años con Cristo, 3000? No, usted va a vivir por la eternidad. Por la eternidad, no muere nunca. Hoy la gente dice, comprate esta pomada que te rejuvenece. O hacen todo para parecer más bonitas, estiran la piel. Con Cristo usted no necesita nada de eso. Una vez que Él venga. Pero si usted ha ofendido a un Dios eterno, hay un castigo eterno. Las Escrituras nos advierte esto, horrible cosa caer sobre un Dios airado, en manos de un Dios vivo. Él está vivo y hay castigo eterno, porque Él es un Dios justo, pero hay esperanza para el pecador. Cristo murió en la cruz, fue nuestro sustituto.
Él muere y lleva el castigo sobre nosotros para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y va a Cristo con fe. Cristo dijo, tetelestai, pagado está, porque la paga del pecado es la muerte. Yo voy a pagar eso con mi vida, pero también voy a vivir una vida santa, porque el atributo de Dios es santo, entonces demanda una vida de santidad. Yo voy a vivir esa vida de santidad en lugar de Él. Pero también voy a morir, porque la justicia de Dios demanda que debe morir. ¿Se da cuenta? No, Jesús te ama, aceptalo en tu corazón. Ese evangelio, como decía Spurgeon y Whitefield y otros más, y Edward, conduce al infierno. No salva esa oración de un pecador. Lo que salva es el sacrificio sustitutorio que hizo Cristo. Que usted tome conciencia de lo vil y sucio y pecador que hay. Y eso es lo que me da paso al último, lo último que tengo que ver, esta esencia de estas tres realidades de por qué Dios manda al pecador al infierno. Dios está airado con el pecador. No es que lo ama. No lo ama nada. Dios está airado. Amó tanto al mundo en el sentido con Cristo, que Cristo vino ¿cuál es el amor? O sea, cumplir la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Vino a cumplir la paga del pecador. Aquel que se arrepiente, que quiere justicia, que tiene hambre y sed de justicia. ¿A dónde queda? Usted, cuando el pecador se despierta y dice, quiero ser justificado, ¿cómo puede ser satisfecho? Esa justicia en la cruz. Una vez que es satisfecha, usted recibe ese pago por los pecados, Dios no le va a pedir un nuevo pago al pecador porque ha sido perdonado por Cristo. Repetí esta oración de entrega que vas a ser salvo. No creas esa mentira de Satanás barata. Es un ticket al mismo infierno. Eso que venden por ahí. No salva. Y lo último que quiero decir, ¿por qué Dios manda al pecador al infierno? Porque las personas no conocen la perversión del pecado. Y ese es el tercer concepto equivocado que tiene el hombre cuando quiere juzgar a Dios en relación con la maldad que tiene con el pecado. Él no se ve malo. Él se ve bueno. Dice, ¿por qué me voy a castigar tanto duramente por una pequeña mentirita? Un pequeño robo. Tuve un mal pensamiento, un adulterio. No pasa nada. Lo hacen todo. ¿No es suficiente con una paga temporal y ya está? O algunos dicen los romanistas el purgatorio o limbo. ¿Crees que...? No es así. Esa es la forma de pensar del hombre. Porque no comprende la total depravación del hombre. No comprende los pensamientos perversos que tenemos nosotros cuando no estamos en Cristo. El daño que que se ha hecho. El quebrantamiento de la ley, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Dios está airado. Pecado, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué viene? Por el corazón, porque el corazón es perverso, el corazón odia a Dios, Dios no quiere saber nada. ¿Cuántas veces le prediqué años a las personas no quería saber nada? ¿Sabe por qué? Porque no quiero dejar este estilo de vida. Amo estas cosas, me gustan las cosas, la feria que este mundo me da. Me deleito en los placeres de acá. Quiero vivir en Egipto, me gusta. ¿Por qué? Porque no ven el pecado. Lo ven como una simple maldad. Creen que la caída en el huerto de Edén fue como una simple transgresión de unos chicos que hicieron ahí, ya está, un cuento. No creen que una mentira o cometer un pequeño robo, quedarse algo o tener un mal pensamiento del corazón, odiar algo, una mente perversa, no lo ven tan malo, pero eso no lo ven como rebelarse contra Dios. ¿Qué dice las Escrituras en estos minutos, pocos minutitos que me quedan? Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, por lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Los pensamientos, todas las... ¿De dónde vienen sus acciones? Dígame. De su corazón viene. Usted puede dejar de practicar ciertas cosas, pero en su corazón está, porque necesita nacer de nuevo. Y eso por eso que no ve su pecado. El pecador, al no ver su pecado y no ver la santidad de Dios,
no puede entender la perversión. Vea la santidad de Dios, y cuando usted vea la santidad de Dios, le puedo asegurar que va a llorar y va a decir, ¿por qué fue así? Porque usted vio a Dios. Dios le permitió verlo. Por medio del Evangelio. ¿Cómo podemos ver a Dios? Dígame, ¿es posible ver a Dios? Claro, por medio de Cristo, que le podemos conocer al Padre. Él nos revela, Él corre el manto, Él nos muestra a nosotros que somos malos, que somos pecadores, pero también nos muestra el amor de Dios en Él. Pero para eso usted tiene que reconocer que es perverso y es malo. Usted nació desobediente ante Dios. Si usted pudiera, como pecador, lo desecharía a Dios del universo, lo sacaría. Lo malo es que usted no sabe que está bajo la ira de Dios y Él va a ejercer su juicio sobre usted, porque Él es el creador de todas las criaturas. Y Él tiene la autoridad, si quiere mandar al infierno durante la eternidad, lo va a hacer a los impíos. Y va a haber un día de retribución a cada uno. Por eso es un tiempo de gracia. No vaya a ese lugar. Hoy lo estoy llamando a usted al arrepentimiento. Vuélvase de este mundo. Dele la espalda. Ejerza fe en la cruz. Hay perdón de pecado para usted. Para usted sí, que se cree el más pecador de todos. Para usted es el llamado. Acuda a Cristo. Hay un fuego consumidor para los malvados que no se arrepienten. Pero también hay perdón de pecados y entrada al reino de Dios, a la vida eterna, para ser libre de esta condenación eterna. Y es en Cristo Jesús.